Bueno, muchas gracias a todos por participar de la charla. Gracias a Nerdearla por el eventazo que se manda año tras año. Desde Women in Voice Argentina estamos muy contentas de participar. Nosotras somos Ana y Ro, somos diseñadoras conversacionales y venimos a contarles un poco de esta disciplina que nos encanta. Acá les dejamos un spoiler de lo que va a ser el encuentro de hoy. Cuando se anotaron, vieron que esta charla la daban dos personas, sí, pero en representación de Women in Voice Argentina. Entonces vamos primero a ver qué es eso. Women in Voice es una organización sin fines de lucro que busca promover espacios en los que trabajadoras y estudiantes del diseño conversacional nos podamos compartir inquietudes, definir buenas prácticas en la creación de asistentes virtuales. Esta organización es internacional y en Argentina el chapter es muy nuevito. Existimos desde finales del año pasado. Con Inés y Ana nos juntamos, nos unimos para dar visibilidad, para conectar a mujeres y LGTBIQ+, interesadas en diseñar experiencias conversacionales, implementar, programar bots, testearlos, incursionar en el análisis funcional, en NLP, entre otras tareas, ¿no? Estas somos nosotras. Y lanzamos este chapter porque si vimos el mapa anterior, en América del Sur solo había uno en Brasil. Y necesitábamos crear un espacio de diálogo, de aprendizaje, para quienes están empezando, para quienes ya están trabajando en esto, pero en nuestro idioma y que se sintiera un poco más local, ¿no? Entonces surge como una necesidad entre nosotras mismas de contarnos buenas prácticas, las experiencias en testeos, de saber qué hacer si sos la única diseñadora conversacional de tu equipo, cómo aplicar heurísticas a tus diseños, en fin, apoyarnos día a día en esto que nos gusta tanto hacer. Seguro entre el público hay quienes ya sepan qué son estos conceptos, ¿no? De diseño conversacional y de UX Writing, y tal vez hay personas que se anotaron porque les gustó el nombre de la charla. Yo sería ese tipo de personas y me encantan cualquiera de los dos públicos, ¿no? Pero como para que arranquemos desde la misma página, les queríamos contar un poco de qué va el diseño conversacional y el UX Writing. Básicamente ambos se encargan de diseñar experiencias, ¿sí? De interacción con personas usuarias mediante el uso de la palabra. Su principal herramienta de lenguaje es justamente el de diseño es el lenguaje. Buscan que la experiencia sea breve, que sea amigable, intuitiva y fundamentalmente tienen en cuenta el contexto de uso. UX Writing significa escribir pensando la experiencia con las personas usuarias en el centro, ¿no? La asociamos con los textos de las pantallas como títulos, como botones, como etiquetas. Y el diseño conversacional se basa más en una simulación de conversación entre una persona y un sistema, como un chatbot, como un asistente de voz. ¿Significa entonces que el UX Writing no es conversacional? Bueno, no, para nada. Los textos de los títulos, de los botones, tienen que lograr una continuidad entre sí, ¿no? En las pantallas. Por eso decimos que no trabajamos en pantallas estáticas, sino en todo un flujo. Y la principal diferencia que con el diseño conversacional que vamos a estar compartiendo en esta charla tiene que ver en realidad con el apoyo visual que tiene, por ejemplo, el flujo de un onboarding en una app, en relación con lo que trabajamos en los asistentes virtuales. Porque por más que se trate de un chatbot que se apoya en texto, la conversación como soporte en sí ya le da a la persona usuaria una amplitud de interacción diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en una app, podemos tener el botón continuar, el botón cancelar como secundario, y la persona usuaria puede tocar cualquiera de los dos, puede tocar la cruz y salir de la app, pero en un chatbot, si tenemos la misma situación, tenemos continuar por un lado, cancelar, la persona usuaria puede escribir, este chatbot es una porquería, porque puede pasar, y ya con eso se desvía, ¿no? Se desvía de la conversación que diseñamos. Entonces es importante en diseño conversacional tener en cuenta estos caminos alternativos, más allá de las pantallas de error o los congrats que estamos acostumbradas en las apps. Por ejemplo, acá a la izquierda tenemos una app, ¿no? Que puede ser cualquiera de streaming, no es que agarramos una y la intentamos replicar, por supuesto que no. Y a la derecha hay un chatbot de ejemplo, ¿no? De WhatsApp. Si vemos esta conversación, el chatbot nos saluda, nos avisa que es un chatbot y nos da una serie de opciones, a las que muy descaradamente nosotras le invitamos a hacer otra cosa, ¿no? Le pusimos ahí un número que no tenía nada que ver. Y el chatbot, muy amablemente, que no está diseñado para responder un número, nos pide que seleccionemos en realidad alguna de las opciones de arriba.
Mientras que por el otro lado, donde está la app, tenemos la posibilidad de crear un perfil nuevo, de modificar algún nombre, de salir de esa pantalla, pero no mucho más, ¿no? No me puedo desviar tanto de eso que estaba queriendo hacer. Bien, bueno, ahora que Roya nos ha explicado un poquito de qué va esto, qué es el UX Writing y qué es el UX conversacional, vamos a hablar directamente de lo que son los asistentes virtuales. Los chatbots o los asistentes virtuales se han convertido en uno de los recursos tecnológicos de mayor crecimiento en las empresas en los últimos años. Siri, Cortana, Alexa son algunos de los asistentes virtuales más conocidos y extendidos, pero más allá de eso existen otros chatbots integrados en webs y aplicaciones con los que seguramente muchos de ustedes hayan interactuado en alguna ocasión. Los conceptos de asistente virtual y chatbot se utilizan por lo general como sinónimos. Sin embargo, el término chatbot hace referencia a un tipo de asistente virtual más limitado, orientado a ofrecer únicamente respuestas informativas en un contexto determinado. ¿Cómo funciona un asistente virtual? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? Bueno, cuando un usuario realiza una consulta, el software analiza el input y una serie de variables contextuales y ofrece una respuesta informativa. Los asistentes virtuales y los chatbots más modernos hacen uso de la inteligencia artificial para ofrecer respuestas aún más acertadas. Eh, Según la tecnología, el de reconocimiento y de respuesta que utilizan estos chatbots, los vamos a clasificar en cuatro tipos. Primero, tenemos los ITR o los de respuesta por interacción de texto, que no suelen utilizar inteligencia artificial y que funcionan de una manera muy sencilla, con menús, árboles de decisión a modo de navegación. Luego tenemos los de aprendizaje automático, que estos sí utilizan inteligencia artificial, por lo que son capaces de mantener conversaciones naturales y aprender de la experiencia. Luego están los de reconocimiento de palabras claves, que estos se encuentran en un punto intermedio. Si bien no utilizan inteligencia artificial, se, se basan o funcionan identificando palabras clave en el entorno conversacional y proporcionando respuestas que previamente programamos para esas palabras claves. Esto permite que la conversación sea fluida y que se sienta de una manera mucho más natural. Por último, tenemos los chatbots cognitivos, que estos están basados en inteligencia artificial y machine learning, pero que van un paso más allá. Son capaces de entender el lenguaje natural, las intenciones del usuario y de interpretarlas dentro de un contexto de uso mucho mayor. Además, son capaces de generar contenido propio y original. Bien, cuando hablamos de inteligencia artificial, eh, dentro del mundo de los chatbots vamos a tener la inteligencia artificial conversacional y la inteligencia artificial generativa. Son dos tipos de inteligencia artificial que vamos a escuchar mucho o que son términos comunes. Pero tenemos que la inteligencia artificial, independientemente de su alcance, se va a diferenciar el- según la funcionalidad, el destino eh, y el alcance que tenga para sus aplicaciones. Entonces, bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial conversacional, nos referimos a una tecnología que emplea datos procesados y procesa el lenguaje de modo natural y desarrolla aprendizaje automático para entender conversaciones de texto o verbales. Esto nos permite mejorar las interacciones con los usuarios. Algunos de sus usos son asistentes virtuales, como ya lo hemos mencionado, Siri, Alexa, Cortana, que brindan asistencia personalizada. Por otro lado, para servicio al cliente, ya que muchas organizaciones implementan chatbots y voicebots con inteligencia artificial conversacional para proporcionar atención automatizada a sus clientes. En aplicaciones de software y otros sistemas de traducción lingüística, ya que nos permite hacer la traducción en tiempo real y esto facilita la comunicación entre personas de diferentes idiomas. Y por último, tenemos las interfaces activadas por voz, que al integrar inteligencia artificial a estos dispositivos o sistemas, los usuarios pueden interactuar con ellos a través de comandos de voz, como por ejemplo las aspiradoras, bombillas o despertadores activados por voz. Por otro lado, tenemos la llamada inteligencia artificial generativa.
que posee un enfoque de Machine Learning y permite la creación de contenido único y nuevo, desde música, arte, hasta mundos y patrones virtuales, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial generativa más notables incluyen el tan conocido ChatGPT, creado por OpenAI, y BART, creado por Google, entre otros modelos generativos de inteligencia artificial de sistemas de arte y otros modelos. Podemos destacar acá que ChatGPT y BRAT combinan inteligencia artificial conversacional con inteligencia artificial generativa, ya que interactúan conversacionalmente con la persona usuaria mientras generan contenido nuevo y original. En resumen, podemos decir que la inteligencia artificial conversacional y la inteligencia artificial generativa son dos ramas distintas de la inteligencia artificial con diferentes objetivos y aplicaciones. La inteligencia artificial conversacional se enfoca en permitir conversaciones similares a las que tenemos las personas humanas y brindar respuestas sensibles a un contexto específico, mientras que la generativa se va a enfocar en crear contenido y generar nuevos resultados. La pregunta del millón: ¿puede la inteligencia artificial reemplazarnos? Este es un debate que está en auge, y aunque existen diferentes posturas desde Women in Voice, y nosotras queremos resaltar la importancia de que la inteligencia artificial es una herramienta, y como herramienta puede llegar a ser bastante útil. Nosotros como diseñadores, programadores, profesionales en general, podemos, y creo que debemos, aprender a utilizar este tipo de tecnología a nuestro favor. Si bien la inteligencia artificial está avanzando rápidamente, en especial la generativa, y puede dar un poquito de miedo de que cada vez se puede crear más contenido y pareciera no tener ningún tipo de limitante, volvemos al punto de que es una herramienta. Algo tan simple como un lápiz puede hacer desde un garabato hasta una obra de arte. Sin embargo, el talento está en la mano que va a empuñar ese lápiz, ¿no? Entonces, hay que comprender que esta inteligencia artificial va a reaccionar o va a crear en gran medida gracias a las instrucciones del profesional que se encuentra detrás de la herramienta. La tecnología ha sido un medio por el cual la humanidad ha logrado muchísimas cosas, y en este momento creemos que es importante dirigir el debate, no desde el miedo, sino más bien enfocarnos hacia una ética de trabajo. Una ética de trabajo desde la creación de este tipo de tecnología hasta la implementación de la misma dentro de nuestros respectivos laburos. Para cerrar este tema de la inteligencia artificial, quiero dejarlos con esta frase de Anna Askar, que es un neurocientífico muy famoso y autor del libro El arte de la neurociencia en todo, que dice: cada máquina tiene inteligencia, y cuando más avanzada se pone una máquina, más avanzada será la inteligencia artificial. Pero una máquina no puede sentir lo que está haciendo, solo sigue las instrucciones, nuestras instrucciones, las de los seres humanos. Bien, bueno, con esto en mente, entonces vamos a ver cuál es nuestro papel en la creación de asistentes virtuales, ¿no? Diseñar conversaciones es un rol que es relativamente nuevo en el campo del diseño UX, y las personas que lo hacemos venimos de distintos lugares, ¿no? Como letras, psicología, diseño UX también, comunicación social, periodismo, redacción publicitaria, un montón. En algunas empresas, el equipo de diseño UX es el responsable de los chatbots. En otras empresas, esto cae bajo la responsabilidad de CX. A veces, quien se ocupa del bot es una sola persona que tiene muchísimos brazos, me imagino. En otra es todo un equipo de diseño conversacional. En las ofertas de trabajo van a encontrar distintos nombres para representar este rol, desde diseñadores de UX conversacional, diseñadores de interfaz de usuario de voz, diseñadores conversacionales de chatbots, escritores de chatbot, writers de chatbot, y la lista sigue, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Google al respecto? Que el rol de quien diseña una conversación es como el de un arquitecto o arquitecta. Y acá no se me enojen, por favor, ninguno de los arquitectos recibidos que estudiaron por muchísimos años. Acá Ana es arquitecta y habilitó a Google a que diga toda esta frase. ¿Por qué podríamos ser arquitectos o arquitectas? Porque definimos lo que las personas usuarias pueden hacer en un espacio, ¿no? Cuando creamos conversaciones, no solo le estamos dando voz a una máquina, a un sistema, sino que estamos previendo, la persona que lee tiene que decidir qué camino va a seguir, y en eso va modificando su historia.
Nuestra tarea como diseñadoras, diseñadores conversacionales, es que la persona usuaria llegue feliz a destino, ¿sí? Que no se caiga en un calabozo con dragones, por decirlo de alguna manera, o lo que sería muchísimo peor, que entre un chatbot y no lo entienda, y que por eso tenga que ir a redes sociales, y que después tenga que llamar por teléfono, o que se tengan que acercar a una sucursal y nos termine odiando en el camino. Y ahora llegó el momento que estaban esperando, ya cómete la maldita naranja, vinieron a aprender cómo escribir para chatbots, ¿no? Bueno, ahí les digo, esperemos un poquito, en UX sabemos que hay varios pasitos antes de ponernos a diseñar, ¿no? Pensemos específicamente en diseñar conversaciones. La verdad es que la conversación en sí es la primera interfaz con la que interactuamos, y esto no lo digo yo, lo dice Erika Hall. Si bien el diseño conversacional es reciente, como ya lo vimos, hay estudios un montón sobre la conversación en sí, ¿no? Y como diseñadoras conversacionales podemos valernos de todos esos estudios, de esa teoría que ya existe para diseñar mejor. Por eso, lo primero que decimos es que hay que racionalizar la conversación, para entender qué es lo que funciona en las conversaciones entre humanos en principio, ¿no? Y qué es lo que no. En 1989, Paul Grice, un filósofo británico, acuñó este concepto de principio de cooperación, que establece la existencia de un determinado comportamiento entre interlocutores para comunicarse. Es decir, que para que una comunicación sea exitosa, tiene que cumplir con determinadas máximas. La primera refiere a la cantidad, que significa no dar más info de la necesaria, ¿sí? Tanto en caracteres como en contenido. Em, una de las cosas que aprendemos en UX Writing es que mucho contenido no se lee, sino que se escanea y la información importante se puede perder por el camino. La siguiente máxima tiene que ver con la calidad, ¿sí? La información que damos tiene que ser realmente oportuna, tiene que ser suficiente. Si hay algo que no sabemos, tenemos que ser transparentes con eso. La tercera máxima tiene que ver con la pertinencia o la relevancia. Tenemos que dar la información que sea acorde a lo que se pidió, ¿sí? No podemos hablar de manzanas si vinieron a preguntarnos por peras. Tenemos que ser útiles, ¿sí? Y dar contenidos que vinieron a buscar. La siguiente máxima tiene que ver con el modo o manera, ¿no? Es evitar la ambigüedad. Sabemos que el lenguaje, bueno, tiene muchas, por ahí con una palabra podemos decir muchas cosas, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos con las palabras que utilizamos, dar la info concisa, ordenada, ¿sí? Y gracias a Robin Lakoff, una lingüista de la Universidad de California, podemos sumar una quinta máxima que es la de la empatía, ¿no? Y tiene que ver con agregar algo de amabilidad a esta conversación. No imponerse, dar opciones, hacer que la persona usuaria se sienta a gusto, ¿sí? Conversando. Cuando diseñamos conversaciones tenemos que prestar atención a todas estas máximas, a ver si se cumplen, pero la gran pregunta es cómo trasladamos esto al diseño de experiencias. Bien, y para eso les voy a traer otro poquitito de teoría. En 1943, Maslow, tal vez lo escuchaban nombrar, elaboró esta teoría sobre la motivación humana, ¿no? Que explica las necesidades humanas en una jerarquía en forma de pirámide. A medida que como seres humanos vamos satisfaciendo nuestras necesidades, las necesidades básicas que están hacia la base de esta pirámide, se van desarrollando nuevas necesidades y deseos, ¿no? En la base podemos encontrar las necesidades fisiológicas, que tienen que ver con comer, dormir, y en el siguiente nivel ya podemos hablar de las necesidades relacionadas con la protección, como la seguridad, como tener trabajo, salud, ¿sí? Y en el otro nivel tenemos ya la necesidad de relacionarnos porque somos seres sociales, tenemos la necesidad de alcanzar nuestros logros, fomentar la autoconfianza, ¿sí? Sentirnos autorrealizados. Y entonces lo que hizo Aaron Walter en 2011 fue tomar esta teoría de Maslow, tan conocida, y la llevó para el lado de diseño de experiencias, ¿no? Em, Vamos a ver uno por uno, a ver cómo lo podemos aplicar. En principio, hacia la base de esta pirámide tenemos lo que tiene que ver con lo funcional, ¿no? Cuando hacemos un chatbot tenemos que pensar en cuál es su propósito, ¿no? ¿Qué es lo que viene a hacer? Y para eso vamos a recordar algo que por ahí hay gente muy joven que no lo recuerda y hay otras personas que sí. Al inicio del sitio, de los sitios web, en general todos los negocios se pasaron a la web, ¿no? Pasaban a estar a internet o eso es lo que querían hacer. Cuando ya estuvieron en la web y los celulares dejaron de tener la pantallita ámbar y turquesa y empezaban a tener funcionalidades más copadas,
se diseñaron las app mobiles, ¿no? Entonces esos negocios que estaban en los sitios web pasaron a estar en las apps. ¿Y ahí cuál fue el problema? Empezamos a tener aplicaciones para todo, ¿sí? Y la idea es que con el diseño conversacional no ocurra lo mismo, no es que para todo se puede hacer un bot. Hay que primero pensar cuál sería el propósito y si las personas usuarias a las que destinamos ese producto realmente lo usarían, ¿no? Tiene que tener una utilidad, porque si algo no es útil, no se sigue usando. Seguramente les habrá pasado de descargarse una app y al día siguiente tener que borrarla, porque la verdad no servía para mucho. En el siguiente nivel tenemos lo relacionado con la fiabilidad, ¿sí? Y esto les va a sonar un poquito de las máximas que vimos. La veracidad de los contenidos, la solidez del desarrollo, ¿sí? En el siguiente nivel, cuando pensamos en usabilidad en la conversación, estamos hablando de conversar de la forma más natural posible, ¿sí? Tratar de evitar las palabras rebuscadas, trabajar una estructura, una jerarquía, podemos usar bold, listados tipo bullets para que el contenido sea más fácil de escanear, respetar una idea por burbuja, aplicar las máximas que ya vimos, ¿sí? Y en el último nivel tiene que ver con lo placentero, ¿no? Y acá es cuando pensamos qué es lo que nos hace volver a una experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace querer compartirla? ¿Tiene una personalidad definida? ¿Me habló a mí? ¿Fue medio genérico? Bueno, todas esas preguntas. Y para resumir un poquito este bloque, les dejamos acá un listado de cosas a tener en cuenta, ¿sí? Porque la idea es que como diseñadores conversacionales creemos experiencias excelentes, intuitivas para la persona usuaria y ya sea lo que venga a buscar, ¿no? Si vino a buscar, no sé, el clima, si quiere saber el estado de su cuenta bancaria, pedir instrucciones para algo, que todas las experiencias sean buenas. Y de todos lo que tenemos listado acá, me tomo el atrevimiento de tomar el último, es la importancia de trabajar en equipo, ¿sí? E interactuar también con los equipos ampliados. ¿Y por qué pensamos que los chatbots son una oportunidad? Son una oportunidad tanto para empresas como para nosotros en el campo profesional. Para empresas porque, como veníamos contando, al poder implementarse en plataformas muy populares como WhatsApp, como Facebook, Telegram, no se necesita descargar algo adicional y la curva de aprendizaje es bastante reducida, ¿no? Es aplicable a distintas industrias, sanitarias, municipales, educativas, entretenimientos, y se permiten integrar con servicios para traer datos y hacer transacciones. Y en lo que nos interesa de por qué lo consideramos importante también para el mundo profesional, es que detrás de un chatbot hay un equipazo de gente trabajando, interdisciplinaria, multidisciplinaria. Podemos encontrar gente en el diseño conversacional en sí, en el análisis funcional del chatbot, en el análisis de negocio, en el desarrollo, en el entrenamiento de las frases y palabras, en el testeo, en las pruebas con personas usuarias, monitoreando conversaciones, analizando métricas, la asertividad. Hay un montón de tareas en las que nos podemos desempeñar. Bien, como ya vimos, hay un montón de oportunidades en el mundo de los chatbots y de los asistentes virtuales que están dentro del mundo de la tecnología. Según datos del Foro Económico Mundial, actualmente solo el 27% de quienes trabajan en tecnología son mujeres. En Argentina, un estudio de Baires, una plataforma líder en contratación de talentos, muestra que el 41% de quienes se postularon a un cargo relacionado con el sector de la tecnología entre 2020 y 2021 fueron mujeres. Eso representó un incremento de un 400% con respecto a 5 años atrás. Eso quiere decir que cada vez hay más mujeres que se están postulando en tecnología y que están interesadas en entrar al mundo de lo tecnológico. La mayoría se postula en tareas como el desarrollo mobile, lenguajes de programación y programación en general, pero nosotros dentro de Women in Voice queremos abrir las puertas a un nuevo campo dentro del mundo IT, que es el de la tecnología conversacional. Buscamos que todas esas mujeres, minorías que están buscando hacer un cambio laboral, que quieren hacerse camino o encontrar roles dentro del mundo de la tecnología que se ajusten a sus habilidades y que sepan que dentro del mundo conversacional hay una puerta, que sepan que este laburo también es una opción. Así que si les gustó lo que hablamos en esta charla, si les dio el gusanito del interés por el mundo de los chatbots, queremos invitarlos a que se sumen a Women in Voice y a que entren al mundo de los asistentes virtuales.
Así que, bueno, que formen parte de nuestra comunidad. Y nada, sobre todo muchas gracias por haber estado aquí y por habernos acompañado este ratito. Vamos a nerdear. Bueno, ¿cómo andan? Aquí volvimos, por suerte. Vi muchos interesados en el chat, haciéndoles muchas preguntas a las chicas, a Rocío y Ana María. Por suerte tenemos el privilegio de tenerlas acá. Hola chicas, ¿cómo andan? Hola. Hola. Bienvenidas. Gracias por darnos este espacio. No, gracias a ustedes, la verdad. Le decía hace un ratito a Ana fuera de micrófono que la verdad que es un tema re interesante del que se habla muy poco, así que súper felices de que vengan a compartir todo ese conocimiento con nosotros. Bueno, les comparto la primera pregunta que tenemos acá, que la elegí yo, la verdad, no es la más votada, pero a mí me interesó la pregunta, así como el sincericidio total, ¿no? Que dice, ¿cómo enfocar el diseño de conversaciones distintos a los conocidos IVR de la telefonía al estilo tipo ingresa 1 para ventas, 2 para compras, etcétera, para no frustrar al usuario? Bien. ¿Quieres responder vos? Hagamos un ping-pong. Dale. Para mí ahí es clave todas las entrevistas y pruebas con personas usuarias que podamos hacer, ¿no? Justamente ahí ya te están manifestando desde el chat que están cansados y hartos de ese mismo despliegue, ese mismo tipo de diseño. Entonces está bueno cuando percibís determinados valores, bueno, ir directamente a la fuente, ¿no? Otro de los puntos clave es que toda esta información que recabamos en entrevistas con usuarios y con pruebas de usabilidad, de verdad se usen dentro del campo. Muchas veces, aunque tengamos la opinión de los usuarios, desde nivel empresa, es difícil hacer cambios e implementarlos, pero a través del diseño de la personalidad del bot, de dar más herramientas y de probar con diferentes plataformas, porque también una de las limitantes que tenemos es que muchas de las plataformas para la implementación de tecnología conversacional nos dan básicamente la misma cantidad de opciones, que son los menús, con marca 1, marca 2, pero lo que podemos hacer es reconfigurarlo a través del diseño de la personalidad y de hacer diálogos cada vez más amenos y más personalizados, y así no, que el usuario no sienta que es una copia del mismo bot en diferentes plataformas. Buenísimo, clarísimo, gracias chicas. Bueno, les tiro otra, esta sí es la más votada. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las empresas al implementar un chatbot en sus operaciones y cómo pueden superarlos? Creo que uno de los desafíos es la cantidad de información que muchas veces se quiere dar a través del chatbot. Y creo que eso lo podemos enfrentar a través de un research adecuado y definir cuáles son los objetivos. Creo que, como lo decía Ro, muchas veces se implementa una nueva tecnología y se quiere implementar para todo. Creo que uno de los desafíos es definir cuál es el objetivo real de ese chatbot y cuáles son las funciones que va a tener, porque si no va a ser como un empleado al que le damos todas las tareas y obviamente alguna va a ser mal. No sé qué quieres agregar, Ron. Sí, y tal cual, no las va a poder realizar. Antes de traer todo lo que tiene que ver con la digitalización, hay que analizar si los procesos están digitalizados, ¿no? Si todavía estamos anotando todo en papel y eso después de 2 días recién lo subimos a un back office, no podemos esperar tener un bot que esté actualizado, ¿no? Entonces, tiene que haber unos procesos internos ya que estén actualizados y digitales para poder llevar el proceso también de la atención de forma digital. Y entender que el chatbot es un canal más. Entonces, hay diferentes canales de comunicación con las personas usuarias y no se puede trabajar toda la información por el mismo canal. Entonces, hay que determinar cuál va a ser la información que el chatbot va a trabajar y cuáles van a ser sus funciones. Buenísimo, sí, ahí las escuchaba y pensaba, ¿no? Cómo manejar la omnicanalidad para que la información sea coherente y además, no sé si por ahí, empezando en los desafíos, si tienen multipaíses, el tema de las palabras, interpretar las cosas. En relación a eso, ustedes, para saber con qué lenguaje debería hablar o qué palabras utilizar, ¿cómo encaran ese proceso?
Bueno, eso es algo que Ros sabe que yo lo tuve que aplicar varias veces. Yo soy de Venezuela, así que mi acento es diferente y cuando estaba escribiendo la mayoría de los chatbots eran para Argentina. Claro. Así que tenía que hacer todo un proceso para escribir con el acento acorde, de manera que el bot pudiera empatizar de mejor manera con las personas usuarias. La mejor manera de hacer eso es tener un manual, hacer previamente el manual de escritura con las pautas básicas para que aunque tengas diferentes personas escribiendo para el mismo chatbot, se mantenga el tono y el estilo. Exacto, y ese manual a veces va en diálogo completo a todo lo que tiene que ver con el manual de marca, ¿no? Y a veces se separa un poco justamente para que el chatbot sea un personaje diferente con otras características. Eso es toda una decisión estratégica que tiene que pensarse antes de ponerse a escribir, por supuesto. Súper clarísimo. Nada, justo lo que dijiste me trajo otra pregunta del chat, así que intentemos, nos queda un minutito, quiero meter dos preguntas muy cortitas y muy rápidas. Pero bueno, como para cerrar relacionado a esto, ¿cómo cautiva a un usuario el bot? ¿No? Preguntaban por acá en el chat, que por ahí está queriendo hablar con un humano y se cruza con un bot, ¿cómo hacemos para cautivarlo? Ahí, nada, si nos pueden responder en un tweet, porque ya me están apurando, pero me parecía como súper interesante traerlo a la mesa. Primero tiene que ser útil y después le agregamos capas de empatía, simpatía, pero primero tiene que ser útil. Si vos entras a un chatbot, por más que sea el más copado del mundo y no te resuelve lo que necesitas, no sirve, no funciona. Y ética, aclararle a la persona usuaria que es un bot, porque eso te ayuda a setear las expectativas y que la persona nunca crea que está hablando con una persona. Mil gracias, chicas. Mil perdones, querían que dejen todo el chivo de la comunidad de las que son parte, las dos, que es Woman in Voice. Si tienen ganas de dejar toda la info en el chat y responder las preguntas. Y agradecerles nuevamente por participar. Vamos a una tanda cortita y volvemos.